En este video resolveremos ejercicios de transferencia de calor. Los nombres de los integrantes serían Asli Carolina España, Gabriel Santiago Izaza, Andrés Santiago Rodríguez y Faruk Enrique Sale. El primer punto nos daría una barra, nos dan los siguientes componentes, que sería la constante de conductividad térmica. También nos dan el diámetro de 0.06 pulgadas y el largo de 15 pulgadas. Con esto podemos resolver en el sistema inglés que nos dan con la ecuación de diferencial, podemos resolverla. Planteamos condiciones de contorno y con las condiciones de contorno podemos llegar a encontrar el C1 y el C2. Al encontrar el C1 y el C2 podemos llegar a encontrar eh, la temperatura que es la requerida, que serían 41.77 Fahrenheit. 2. Analice la cantidad de calor unidimensional y estacionaria en la placa base. En este caso, para este ejercicio nos dan la potencia, el área, la longitud, la conductividad térmica y la temperatura. En esta tabla podemos ver tanto sus resultados en el sistema internacional como en el sistema inglés. Necesitamos deducir la ecuación de la variación de la temperatura y calcular la temperatura en la superficie interna. Para este caso, vemos que la aducción del flujo de calor es igual a la potencia sobre el área. Aquí están los respectivos resultados al momento de reemplazar en la ecuación con los valores anteriormente dados, tanto en el sistema internacional como en el inglés. Para plantear la ecuación diferencial, vemos que para la conducción del calor en régimen estacionario en una dimensión, determinamos que el diferencial al cuadrado de la temperatura sobre el diferencial de x al cuadrado es igual a 0. X es la posición. La solución general se obtiene mediante dt sobre dx, que es igual a C1, que es una constante. Al momento de integrar la segunda ecuación, vemos que t de x es igual a C1 por x más C2. Esa sería la segunda integración. Al momento de calcular las condiciones de frontera, vemos que x es igual a 0, el flujo de calor está dado por menos q menos k, que es la constante de la conductividad, por ddt sobre dx, y eso es igual a el flujo del calor. Al reemplazar, vemos que menos k por C1 es igual a el flujo del calor, y vemos que C1, al momento de despejar C1, vemos que menos el Q sobre la constante de calor, y despejamos las siguientes variables para hallar C1. Al momento de hallar C1, vemos que X es igual a L, la temperatura está en T de L, entonces es igual a T2, y la temperatura que nos dieron al principio del ejercicio. T de L es igual a C1 por L más CL al cuadrado. Al momento de resolver esa ecuación, ya con C1 encontrada por la distancia y todo eso más la temperatura, encontramos los valores en Celsius y en Fahrenheit para este ejercicio. Y al momento
de reemplazar x, que en este caso es 0. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 3, donde nos pide encontrar la ecuación diferencial para un círculo, perdón. Nos dan las siguientes variables, las pusimos en el sistema internacional y en el sistema inglés. De este lado encontramos las derivadas parciales de la ecuación diferencial, donde encontramos que T del radio 1 va a ser igual a la temperatura 1 y pues encontramos que esta otra ecuación, que T del radio va a ser igual a menos C1 sobre R más C2. Posterior a esto hacemos todo el despeje necesario, ya que tenemos las dos ecuaciones y pues encontramos las dos constantes, tanto C1 como C2. Pues acá volvemos a observar los datos y acá como tal ya hacemos todo el procedimiento para encontrar lo que nos pedían, que era el calor. Lo encontramos en el sistema internacional, nos da 22.46 kilowatts y en el sistema inglés nos da menos 1408.73 BTU hora. Ejercicio número 4. Se tiene una placa de distancias dadas suspendida en una habitación. El aire fluye en la superficie de la placa con una velocidad dada a una temperatura dada. La fuerza de arrastre total sobre la placa es, y se busca determinar el coeficiente promedio de arrastre de calor por la convección en H de la placa. Para este ejercicio tenemos la fuerza de fricción, la temperatura, la longitud, el ancho, la velocidad, el número prime, la densidad y el calor específico. En este momento, en esta tabla podemos ver sus conversiones en sistema internacional y en el sistema inglés. Para este primer punto, primero hay que determinar el área, que es 2 por las distancias anteriormente dadas. En este caso sus resultados van en el sistema internacional, va a ser 2 metros cuadrados y en el sistema inglés 129.10 pies al cuadrado. Segundo, relación entre la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción, que es igual al la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por el área anteriormente dada por la densidad anteriormente dada en el ejercicio por la velocidad dividido sobre 2. Despejamos el coeficiente de fricción y vemos que nos da los siguientes resultados. Podemos ver que nos da 0.0022 en el sistema internacional y 0.0061 en el sistema inglés. Podemos ver al momento de calcular el H, que sería la relación entre el coeficiente de fricción y el coeficiente de transferencia de calor promedio. El coeficiente de calor de transferencia promedio está dado por el coeficiente de fricción por la densidad por la velocidad dividido sobre 2 y por el número de prime elevado a la 2/3. Al momento de reemplazar estos valores nos da el coeficiente de transferencia de calor promedio. Para el siguiente, para determinar el número de Knudsen, vemos que el número de Knudsen es igual a las distancias anteriormente dadas sobre la constante de calor, que son el número de Knudsen es igual a el coeficiente de transferencia de calor por una distancia L dividido sobre la constante de conductividad térmica. Al momento de reemplazar estos valores nos da que para el sistema internacional nos dio 1515.51. Bueno, para el ejercicio número 5 nos dan una pared rectangular donde nos piden encontrar el calor transferido a través de esa pared y
pues nos dan los siguientes datos. Tenemos como siempre la tabla en el sistema internacional, tanto en el sistema inglés. Luego, pues sacamos esta ecuación donde decimos que h es igual a f sobre el área por la densidad por la velocidad. Pues nos están dando la fuerza, entonces es 2.4 newtons sobre el área, que es 4 por 4, por la densidad, que es 1.2, por la velocidad, que es 10. Nos va a dar un h que es de 0.0125 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y ya con esto podemos encontrar Q, que la fórmula es Q por H por la temperatura de la pared o del plato menos la temperatura del aire. Esto nos da que la Q va a ser igual a 12 watts y en el sistema inglés decimos que va a ser igual a 23.609 libra por pie sobre segundo. Para este ejercicio nos dan un carro y la ventana del carro que le pega aire. Para este ejercicio nos dan las distancias de la ventana, que sería 0.6 metros por 1.8 metros. También nos da la velocidad del viento, que está a 80 kilómetros por hora a 0 grados centígrados y una atmósfera. También nos dan la potencia eléctrica que consume, sería de 50 vatios. Y la temperatura de la vitrina de 4 Celsius. En este ejercicio lo resolvemos por sistema internacional y sistema inglés. El mismo procedimiento para los dos. En el sistema internacional, primero cogimos los 80 kilómetros por hora y lo pusimos a metros por segundo. Lo segundo que hicimos es seleccionar la temperatura, dividiendo la temperatura que nos dieron de 4 Celsius más 0 dividido entre 2 para que nos dieran 2 Celsius. Después podemos calcular el área total, que sería de 0.6 por 1.8, que nos daría 1.08 metros cuadrados. Nos darían 1.08 metros cuadrados. Con el uso de las tablas y los 2 grados centígrados que encontramos, nos podemos encontrar la densidad, el Cp y el coeficiente de Prandtl para este ejercicio. Con esas características podemos llegar a encontrar el coeficiente de fricción y el H, que es el coeficiente de convección termodinámica. Entonces, con el coeficiente de termodinámica, con el coeficiente H podemos encontrar el coeficiente de fricción, y con el coeficiente de fricción podemos encontrar la fuerza de fricción. Después podemos encontrar el Nusselt, el número de Nusselt, con el coeficiente de convección por la longitud dividido entre el coeficiente de conducción, y este nos daría de 118.799. En el caso del ejercicio 7 tenemos el caso de una aeronave que vuela a 10 kilómetros de altura a 800 kilómetros por hora, la cual a su vez está soportando una presión de 26,5 kilopascales a 50 grados centígrados. Sus alas tienen unas dimensiones de 25 por 3 metros y cuentan con un coeficiente de fricción de 0,0016. Se solicita determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Para ello nos dan el valor de calor específico y el número de Prandtl. Para iniciar el desarrollo de este ejercicio se puede observar en la tabla todos los datos que se utilizarán a lo largo de en unidades internacionales e inglesas. Se puede observar que el dato de la densidad a esa altura no la tenemos, por lo que se recurre a la ecuación de los gases ideales, donde se utilizan los valores de presión y temperatura dados por el ejercicio. Una vez ya se calcula el valor de la densidad, se procede a calcular el número de Reynolds para conocer el tipo de flujo que se está analizando, obteniendo un valor que nos indica que es un flujo turbulento. Finalmente, de la analogía de Reynolds de un flujo turbulento se despeja el coeficiente de convección, obteniendo los respectivos valores en sistema internacional e inglés.
En este caso se propone un perfil aerodinámico con una forma elíptica, la cual cuenta con una masa de 50 kilogramos, un área superficial de 12 metros cuadrados y un valor de calor específico de 0,50 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Nos dicen que las condiciones ambientales están a una ATM a 25 grados centígrados, cuya velocidad de desplazamiento es de 8 metros por segundo. Nos dan la situación en la que la temperatura disminuye 10 grados centígrados en 2 minutos. Con todos los valores previamente mencionados, se solicita calcular el coeficiente de fricción de las alas. Como primer paso, se organizan todos los datos proporcionados por el ejercicio en unidades internacionales e inglesas. Después se buscan datos que se necesitarán a lo largo del procedimiento, como la densidad, número de Prandtl y la viscosidad dinámica. Primero se calcula el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo se está analizando. Se obtiene un valor que nos indica que el flujo es turbulento. Después de esto se calcula la tasa de calor que se está dando entre esos 2 minutos, donde cambia la temperatura. Luego, conociendo el valor de watts y la ecuación de transferencia de calor por convección, se despeja el coeficiente de calor de convección para obtener su valor. Finalmente, se calcula el valor de coeficiente de fricción por medio de la analogía de Reynolds para flujo turbulento, obteniendo finalmente los valores en unidades internacionales e inglesas. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 9 donde nos dan el motor de un automóvil y nos piden que encontremos la tasa de transferencia de calor en la superficie de este. Tenemos nuestros datos tanto en sistema inglés como en sistema internacional. Para ello empezamos encontrando el TF y eso nos da 60 grados Celsius. Luego encontramos el número de Nusselt que nos da 1987.38. Posterior a eso ya podemos encontrar el H para así encontrar nuestro Q de convección que nos da 1785.6 watts. Y luego encontramos el Q de radiación con la fórmula que aparece en pantalla. Luego tenemos que el Q de radiación va a ser igual a 198 watts. Y para tener el Q total, pues sumamos el Q de convección con el Q de radiación y nos da 1983.6 watts. También, como podemos ver, tenemos la conversión para el sistema inglés, que pues las unidades son BTU hora.